Hola, mi nombre es Ana Paula Rojas Hernández del grupo Primero Rojo de secundaria. El cuento que voy a leer se titula El niño que domó el viento, escrito por William Kamkwamba Brian Meller. Prólogo. La máquina estaba lista. Por fin, después de tantos meses de preparación, la obra había sido completada. El motor y las aspas habían sido fijados, la cadena estaba tensa y bien engrasada, y la torre se mantenía firme sobre el suelo. De tanto estirar y levantar, los músculos de la espalda y del brazo se me habían puesto duros como la fruta verde, y, a pesar de que la noche anterior apenas había dormido, nunca me había sentido tan despierto. Mi invento ya era una realidad y tenía exactamente el mismo aspecto que en mis sueños. La noticia de mi obra había corrido por la zona y la gente empezaba a llegar. Los comerciantes del mercado la habían visto levantarse desde la distancia y habían cerrado sus tiendas, mientras que los camioneros habían dejado sus vehículos estacionados en las cunetas de la carretera. Todos habían cruzado el valle hasta mi casa y se habían reunido debajo de la máquina. Se contemplaban maravillados. Reconocí sus rostros. Eran los mismos que se habían estado burlando de mí desde el principio, y seguían cuchicheando e incluso reían. Déjalos, pensé. Había llegado la hora. Subí al primer travesaño de la torre y empecé a escalar. Al llegar arriba y quedar a la altura de mi creación, cuyos huesos de acero estaban soldados y torcidos y cuyos brazos de plástico estaban algo quemados, la madera de la torre, que no era muy dura, crujió bajo mi peso. Admiré entonces las demás partes. Los tapones de botella que hacían las veces de arandelas, las piezas de tractor oxidadas y el viejo cuadro de bicicleta. Cada una tenía su propia historia. Cada una había sido abandonada y luego recogida en una época de miedo, hambre y dolor. Ahora, todos juntos, ellas y nosotros, volvíamos a la vida. Con una mano sostenía una caña a la que había fijado un pequeño bombillo. Lo conecté al par de cables que colgaban de la máquina y me preparé para el último paso. Abajo, la multitud cacareaba como gallinas. «Silencio», pidió alguien. «Vamos a ver hasta dónde llega la locura de este muchacho». Justo entonces, una fuerte ráfaga de viento pasó entre los travesaños y me empujó contra la torre. Estiré el brazo, solté la rueda de la máquina y ésta se puso a girar, lentamente al principio y luego cada vez más rápido, hasta que la torre completa empezó a mecerse hacia uno y otro lado. Las rodillas me temblaban, pero aguanté. «No me decepciones», supliqué en silencio. Sin soltar la caña y los cables, aguardé a que tuviera lugar el milagro de la electricidad. Finalmente, en la palma de mi mano apareció un leve cantelleo que no tardó en convertirse en un fulgor majestuoso. La gente contuvo la respiración y los niños abrieron paso para verlo mejor. «Tenía razón», exclamó alguien. «Pues sí», dijo otro. «El muchacho lo logró. Ha hecho viento eléctrico». Maestría. Existe una forma de poder e inteligencia que representa el punto más alto del potencial humano. Es la fuente de los mayores logros y descubrimientos de la historia. Es una inteligencia que no se enseña en las escuelas ni los profesores analizan, pero de la que en algún momento casi todos hemos tenido destellos en nuestra experiencia. Esa forma de inteligencia suele llegar a nosotros en un periodo de tensión. Un plazo por vencerse, la necesidad apremiante de resolver un problema, una crisis de uno u otro tipo. O bien, puede ser resultado del trabajo incesante en un proyecto. En un caso u otro, presionados por las circunstancias, nos sentimos inusualmente vigorosos y concentrados. Nuestra mente se sumerge por completo en la tarea a la vista. Esta concentración intensa despierta todo tipo de ideas, las cuales se nos presentan mientras dormimos de la nada como surgiales del inconsciente. En momentos así, los demás parecen menos reacios a nuestra influencia, tal vez les presentamos más atención o parecemos tener un poder especial que les inspira respeto. Quizá normalmente experimentamos la vida de modo pasivo, reaccionando sin cesar a este o aquel incidente,
pero en esos días o semanas sentimos que podemos determinar los acontecimientos y hacer que sucedan las cosas. Este poder podría expresarse de la siguiente manera. La mayor parte del tiempo estamos inmersos en un mundo interior, de sueños, deseos y obsesiones, pero en aquel periodo de creatividad excepcional, la necesidad nos empuja a hacer algo con efectos prácticos. Nos obligamos a salir de nuestra cámara interna de pensamientos habituales y a enlazarnos con el mundo, los demás, la realidad. En vez de ir de acá para allá, en un estado de distracción perpetua, nuestra mente se concentra y penetra en la médula de algo real. En esos momentos es como si nuestra mente volcada al exterior se anegara en la luz del mundo que nos rodea, y como si, expuestos de súbito a nuevos detalles e ideas, fuéramos más inspirados y creativos. Hola, mi nombre es Emiliano Munive, soy de primero B, Grupo Rojo, y hoy les voy a leer ¿qué es el teatro? En palabras de Federico García Lorca, el teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia moralejas viejas o equívocas, y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. En 1936, el poeta comentó: el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y liados a la vida y al día con una fuerza tal que muestren sus traiciones, que se aprecien sus dolores y que salga a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de ascos. Buenos días, mi nombre es Romina Ríos de Primero Azul y hoy voy a leer Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling. Capítulo 16. A través de la trampilla. En años venideros, Harry nunca pudo recordar cómo se les había arreglado para hacer sus exámenes, cuando una parte de él esperaba que Voldemort entrara por la puerta en cualquier momento. Sin embargo, los días pasaron y no había dudas de que Fluffy seguía bien comido, detrás de la puerta cerrada. Hacía mucho calor, en especial en el aula grande donde se examinaba por escrito. Les habían entregado plumas nuevas especiales que habían sido hechizadas con un encantamiento anticopia. También tenían exámenes prácticos. El profesor Flitwick los llamó uno a uno al aula para ver si podían hacer que una piña bailara clac encima del escritorio. La profesora McGonagall los observó mientras convertían un ratón en una caja de rápido. Sumaba puntos la belleza de las cajas, pero les restaba que tuvieran bigotes. El profesor Snape los puso nerviosos a todos, vigilándolos de cerca mientras trataban de recordar cómo hacer una poción para olvidar. Harry lo hizo todo lo mejor que pudo. Trataba de ignorar las punzadas que sentía en la frente, un dolor que le molestaba desde esa noche que había estado en el bosque. Neville pensaba que Harry estaba muy nervioso a causa de los exámenes, porque no podía dormir por las noches, pero la verdad era que se despertaba por culpa de su vieja pesadilla, que se había vuelto peor porque la figura encapuchada aparecía chorreando sangre. Tal vez porque ellos no habían visto lo que Harry vio en el bosque, o porque no tenían cicatrices ardientes en la frente. Ron y Hermione no parecían tan preocupados por la piedra como él. La idea de Voldemort los atemorizaba desde luego, pero no la visitaban en sus sueños y estaban tan ocupados repasando que no les quedaba tiempo para inquietarse por lo que Snape o alguno otro estuviera tramando. El último examen era Historia de la Magia, una hora respondiendo preguntas sobre viejos magos chiflados, que habían inventado caleros que revolvían su contenido, y estarían libres durante una semana maravillosa, hasta que recibieran los resultados de sus exámenes. Cuando el fantasma del profesor Bean les dijo que dejaran sus plumas y enrollaran sus pergaminos, Harry no pudo dejar de alegrarse como el resto de sus compañeros. Este ha sido mucho más fácil de lo que pensaba, dijo Hermione, cuando se reunieron con los demás en el parque soleado. No necesitaba haber estudiado el Código de Conducta de los Hombres Lobo de 1637 o el levantamiento élfico del Vehemente.
A Hermione siempre le gustaba repetir los exámenes, pero Ron dijo que iba a ponerse malo, así que fueron hacia el lago y se dejaron caer en un árbol. Los gemelos Weasley y Lee Jordan se dedicaban a pinchar los tentáculos de un calamar gigante que tomaba el sol en los cálidos bajíos. «Basta de repasos», suspiró aliviado Ron, estirándose en la hierba dura. «Puedes alegrarte un poco, Harry. Aún falta una semana para que sepamos lo mal que nos ha ido. No hace falta preocuparse». Gracias por su atención. Hola, soy Ian David Varas Ángeles, de primer grado, grupo B, color azul. Hoy les leeré A volar, de Francisco Fernández. A volar. Desde tiempos muy lejanos, los hombres quisieron viajar por el aire como vuelan los pájaros con sus alas, al igual que las nubes que flotan en el cielo. Hubo un artista cuyo nombre era Leonardo da Vinci, quien además de pintor era inventor. Él ideó y dibujó muchas aeronaves, algunas de las cuales tenían forma de pájaro, pero nunca se decidió a construirlas, y menos a volar una de ellas, pues otros que lo intentaron habían fracasado. Pasó el tiempo, y otros hombres pensaron que sería mejor viajar en globos, y así comenzaron a diseñar y construir enormes esferas que llenaban con aire caliente o con gas, que son livianos en el aire. De esta manera el globo se elevaba y era empujado por la brisa de una a otra parte. Los hombres se introducían en una canasta en el globo tenía en su parte inferior, y así podían viajar en el cielo y mirar desde arriba a las otras personas que se quedaban en tierra. También desde lo alto podían verse las casas y los árboles, y hasta las torres de las iglesias y los tejados de los edificios. Y como los globos se confeccionaban con telas de colores muy llamativos, desde abajo es fácil distinguirlos. El primer hombre que tuvo el valor de viajar en uno de esos aparatos fue un británico francés, un boticario francés. Su nombre es un poco largo y difícil. Y aquí en México, ¿sabes quiénes fueron los precursores? Nuestros historiadores dicen que el primer vuelo en globo realizado por un mexicano ocurrió en 1842. El aeronauta se llamaba Benito León Acosta y cobraba $1 a cada uno de los espectadores que iba a verlo volar. El principal problema de los globos era que no podían manejarse con facilidad, y muchas veces, en vez de trasladarse en la dirección que los hombres deseaban, el aparato iba hacia donde el viento lo empujaba. Entonces, como los hombres no estaban dispuestos a dejarse gobernar por los caprichos del viento, inventaron otra clase de aeronave. Era como un globo gigante, pero alargado. A ese aparato se le colocó un motor y un timón para dirigirlo en rumbo deseado. A pesar de la dirección del viento, por eso se le llamó dirigible, pero los hombres seguían con sus ideas de no poder volar como las aves. Y pensaban, los pájaros son muy pesados, son más pesados que el aire, sin embargo se pueden remontar por el cielo a grandes alturas y desplazarse a gran velocidad. ¿Por qué los hombres no? El primero en volar en un aparato más pesado que el aire, pero como las alas igual que los pájaros, fue un alemán, Otto Lilienthal. Él fabricó una extraña nave que se elevaba impulsada por fuerza del viento y sostenía en el espacio durante un tiempo muy breve. Se le llamó planeador. Después vieron muchos más. Algunos tuvieron éxito en sus pruebas, otros fracasaron, hasta que por fin hicieron su aparición los hermanos Wright, norteamericanos. Ellos decidieron colocarle al planeador un motor que impulsara con más fuerza, y así lograron recorrer con ese aparato una distancia de 250 metros en un minuto. A partir de ese momento, los hombres comprendieron que ya podrían viajar en el aire como las aves, y le llamaron aviones. Estos aparatos pronto en todos los países comenzaron a construirse, los cuales empezaron a realizarse más viajes, cada vez más difíciles, cada vez más largos y cada vez más rápidos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ángel Cid Cruz Olivares, soy de primero azul y hoy le voy a leer un pedazo de Maravillas y Misterios del Mundo Animal. Le voy a leer La rata es más lista de lo que se cree, Alfred Zinsk. En cierta ocasión, un biólogo puso una jaula llena de ratas pardas comunes en un camión. Una de ellas logró salirse de la jaula. Al cabo de más de un mes, el doctor la encontró en el mismo camión,
donde se había fabricado una vivienda confortable debajo de uno de los asientos, y estaba criando una camada de 9 ratitas gordas y felices. Otra rata hembra, encerrada en una jaula, se escapó de su encierro con el ingenio que hubiera desplegado un presidiario para huir. La jaula tenía en un lado una pared de madera atravesada por un tubo de cobre que llevaba agua al interior. Todas las noches la rata roía la madera de los bordes del agujero por donde entraba el tubo. Por la mañana cubría con paja y basura la parte roída antes que llegara el encargado. Este no descubrió la artimaña hasta que ya era demasiado tarde. Hay dos especies principales de ratas: la rata parda común o de Noruega, Rattus norvegicus, oradora, y lava agua al interior. Todas las noches la rata roía la madera de los bordes del agujero por donde entraba el tubo. Por la mañana cubría con paja y basura la parte roída antes que llegara el encargado. Este no descubrió la artimaña hasta que ya era demasiado tarde. Hay dos especies principales de ratas: la rata parda común o de Noruega, Rattus norvegicus, oradora, y la negruzca, Rattus trepadora. Esta última huye si alguien la pincha con una vara. La de Noruega, en cambio, subirá velozmente por la vara y nos morderá la mano. Las ratas comunes suelen construir hondas y espaciosas cuevas en la primavera, por lo general cerca de lugares donde pueden hallar alimento, y permanecen en ellas hasta las primeras heladas de otoño, después de las cuales se mudan a algún edificio. Esos animales pueden dar saltos hasta 1 metro de altura y trepar por las superficies ásperas que les proporcionan buen apoyo y agarradero. La rata negra, en cambio, es más ágil y trepa por el tronco de un árbol, por una manguera, por un cable y Soy Valeria González Lozano, voy en primero B rojo y les voy a leer este libro que se llama ¿Qué se siente ser tú?, de Daniela Rivera Zacarías. Yo, tú. No eres gorda, ni flaca, ni tonta, ni inteligente. Tampoco eres guapa, ni fea, ni bonita. No eres la novia de fulano, ni la amiga de sutana. No eres nada de nadie. Ni siquiera eres tu nombre. ¿Quién eres cuando dices yo? Eres la suma de muchas cosas. Yo soy el fruto de lo que me rodea y de mis experiencias. Yo no soy solo yo. Una de mis frases favoritas de Hablando Sola es: soy muchas personas y muchas cosas. Nunca he sido solo yo. Nacemos dentro de ciertas circunstancias y la vida nos va moldeando. Si lo que nos rodea cambia, lo más probable es que nosotros también cambiemos. Eso no quiere decir que dejemos de ser únicos, porque al final es el yo quien decide qué camino tomar, qué decir o qué no hacer. Ser tú mismo es un proceso, no es algo inalterable. La vida te está formando constantemente y te va transformando poco a poco. La parte que define al yo es la que sabe por qué y para qué estás en este mundo. Esa parte, cuando nos despierta, se convierte en tu voz interior, y es en el momento en el que despierta, cuando te vuelves menos volátil, porque has logrado conocerte. Mi nombre es Melissa Tavera González y voy a leer El gran lío del pulpo. Había una vez un pulpo tímido y silencioso, que casi siempre andaba solitario, porque aunque quería tener muchos amigos, era un poco vergonzoso.
Un día, el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridiza, y cuando quiso darse cuenta, se había hecho un enorme enredo con sus tentáculos, y no podía moverse. Trató de librarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible, así que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que pasaban, a pesar de la enorme vergüenza que le daba que lo hubieran hecho un nudo. Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececillo muy gentil y simpático que se ofreció para ayudarle a deshacer todo aquel enredo de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió muy aliviado cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse hablando con el pececillo para ser su amigo. Así que simplemente le dio las gracias y se alejó rápidamente. Y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo tan amable. Un par de días después, estaba el pulpo descansando entre unas rocas, cuando notó que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había acudido a comer aquella zona, y ya iba corriendo a esconderse, cuando vio que el horrible pez estaba persiguiendo precisamente al pececillo que le había ayudado. El pececillo necesitaba ayuda urgente, pero el pez grande era tan peligroso que nadie se atrevía a acercarse. Entonces el pulpo sintió que tenía que ayudarle como fuera, y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo. Se plantó delante del gigantesco pez y antes de que ésta pudiera salir de su asombro, soltó el chorro de tinta más grande de su vida. Agarró al pececillo y corrió a esconderse entre las rocas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para comérselos, cuando notó un picor terrible entre las agallas, primero, luego en las aletas y finalmente en el resto del cuerpo. Y resultó que era un pez artista que adoraba los colores, y la oscura tinta del pulpo le dio una alegría terrible. Así que el pez gigante se fue de ahí envuelto en picores, y en cuanto se fue todos los peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Entonces el pececillo les contó que él había ayudado al pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan agradecido que llegara a hacer algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar descubrieron lo genial que era aquel pulpito tímido, y no había habitante de aquellas rocas que no quisiera ser amigo de un pulpo tan valiente y agradecido. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Naite Yuslava. Soy del Primero Rojo. Hoy les voy a leer el libro de Biografía de un par de espectros, de Juan Carlos Quesadas. Sin secreto no hay fantasmas. Apréndetelo bien, muchachito, apréndetelo muy bien. Puse mucho énfasis en las dos últimas frases, y entonces David, utilizando de nuevo el lenguaje de cuando era bebé, frunció la boca, arqueó los dedos de la mano derecha y cerró el ojo en algo que resultó un perfecto remedo. Apréndetelo bien, apréndetelo muy bien. Sé que el remedio le salió estupendamente, porque logró que todos los niños quieran lograr los remedios. Me sacó por completo de mis casillas. Ya está bien, exploté ante sus silenciosas pero efectivas palabras y empecé a enumerar un torbellino de frases, todas las interpertinencias que cometí durante mi estancia en un dragón morado y otros contratiempos. Me corrieron de ese tonto libro porque provoqué una guerra entre piratas con barbas de colores. Después, no conforme con el hundimiento de un par de buques, convencí a un dragón de la segunda división del dragonismo universal de asolar una miserable villa inglesa, o escocesa, ya no recuerdo muy bien. Más tarde desvié el penalti que le hubiera dado el campeonato del mundo a México, sin el menor recordimiento de la coincidencia que eché a perder una pintura de Joan Miró. Tuve que ver, de manera indirecta, en el lamentable accidente que ocasionó la vida de don Pierre Currier.
Thank you.